cada vez es menor la cantidad de gente que puede hacer un retiro de esos ahorros. Y que en la práctica, al final del día, no es bueno que la gente gaste sus ahorros previsionales, que ya son exiguos en muchos casos, para financiarse la pandemia, o que sería bueno que el Estado se pusiera. Desde ese punto de vista, entendiendo, yo creo que te lo escuché alguna vez, que no era la mejor alternativa, pero era la alternativa que estaba a mano. ¿Sigue pero sosteniendo eso? Ya me lo copiaron todos andan diciendo eso mismo. Sí, claro, como que todo se convirtió en un mantra. Hay que cambiarles el texto ahora. Pero voy a otra cosa, que entendiendo eso, entendiendo que no es la mejor respuesta, pero es lo que la gente agarró y lamentablemente era lo que tenían para usar. ¿Cómo se puede arreglar la situación de esas personas que van a quedar ya dependiendo del Estado finalmente para tener algo parecido a una jubilación a largo plazo? Porque esto soluciona lo de hoy, pero va a llegar un minuto en que una generación de personas que accedimos al retiro van a tener ahí las cifras flacas. Pero es que me preguntáis cosas muy largas. ¿Es muy lejos? ¿Ah? ¿Es muy lejos eso? No, es como larga la respuesta. Te la voy a tratar de dar no tan larga. Ya. ¿Ya? Mira, primero, la nota que hiciste al comienzo de este programa estaba llena de imprecisiones. Epa. Y todo el rato estoy pensando en eso, entonces como que hay una parte de mi cerebro que no se puede concentrar. Sí, yo nunca estuve casada con nadie. Que rodarán hoy día. Me endilgaron un marido. No fue marido todavía. Me dijeron que recibí instrucción en Libia. ¿Es falso que recibiste instrucción en Libia? Es falso que yo haya señalado eso, que es lo que decía la nota. Varias cosas. Ya. Vamos a tener que hablar, ¿eh? Vamos a tener que hablar, muchachos. Primer capítulo y partimos mal. Vuelvo, ¿ya? Y te digo lo siguiente. Primero, no es tan poca gente la que puede retirar. ¿Cuántos afiliados tenemos? Ah, no sé, ¿cuántos afiliados hay en la AFP? 12 millones. 12 millones. ¿4 millones ya han retirado? Han retirado, según vamos a creerle a la superintendencia de ISAPRES, que vamos a suponer que es la fuente adecuada, han retirado 2.800.000. Eso es lo que han retirado. Personas. Ahora. O sea, quedan 10 millones de personas. O sea, quedan 10 millones. ¿Te parece poco 10 millones? No, no es poco. O sea, son 10 millones de personas que pueden sacar y hay 10 millones de personas que no van a votar por ningún candidato que no apoye el tercer retiro. 10 millones de votantes que van a votar por solo aquellos que aprueben, tramiten el tercer retiro. ¿Por qué se habló en un momento de 4 millones de personas que habían sacado todo? Ah, porque la gente habla tanta cosa, pues. Lo dijeron algunos parlamentarios. Bueno, pero yo te propongo, creámosle a la superintendencia de ISAPRE o porque podemos tener cualquier fuente. Esa es una primera cosa. La segunda, esta política en realidad no es tan mala. Cambiémosle el texto que me copiaron a toda esta gente. Esta política ha resultado ser la única política pública que le ha permitido a la gente salvarse durante la pandemia, ¿ya? Entonces, mala no es. 3, es la única política que ha puesto en jaque concretamente a las AFP, ¿ya? Gracias a esta política, probablemente podamos cuestionar el sistema de AFP muy próximamente. En tercer lugar, o cuarto, o quinto, ya no me acuerdo, esta fórmula es la que la gente quiere y la gente es dueña de su plata. Quinto, sexto, séptimo, ya no sé en qué número voy. La única manera de conseguir los bonitos que anda ofreciendo Desborde, que el gobierno efectivamente dé una ayuda concreta, la única manera es tramitando el tercer retiro. O sea, este tercer retiro tiene un sentido en sí mismo, un sentido político en sí mismo, pero además es un mecanismo de presión política, el único que tenemos, no hay otro. Si no tramitamos el tercer retiro, el gobierno no va a dar ni siquiera una caja ordinaria como las que ha dado hasta ahora. Que es como lo que ocurrió con el segundo retiro, que finalmente el gobierno tuvo que presentar un proyecto de ley distinto a la reforma constitucional, pero que en el fondo permitía lo mismo, retirar un 10% de lo... Muy inteligente. Y el gobierno habría hecho eso si es que no hubiéramos presentado el proyecto, se habría visto el gobierno obligado, ¿ya?, a tener que copiar nuestro proyecto, en definitiva, ¿qué fue lo que ocurrió? No.
Las voces disidentes dicen y que... por eso nadie va. Hay quienes señalan que... Señora, señor, sígale diciendo a esta gente que entiendan los parlamentarios que si no lo tramitan, es que es el poder del voto. Yo lo disfruto. Que la gente, sí, que hemos perdido, que se ha perdido en Chile el respeto al voto. La gente no va a votar y además, ignorando lo que representa y significa. Y la gente no tiene ninguna otra forma de participación, o sea, no nos preguntan nada de lo que opinan. A la gente, sí. A los ciudadanos no les preguntan qué opinan respecto a nada. Y cuando preguntan no pescan tampoco. Entonces ahora su voto, señora, abuela sexy, galán maduro, su voto. Si no hay tercer retiro, no hay voto. Algunas de esas voces disidentes dicen que lo que se busca aquí es socavar las AFP, terminar con ellas. Después dicen que la abuela está loca, ¿por qué será? Pamela, que dicen que busca acabar con las AFP, que ese es el verdadero trasfondo, la agenda oculta de estos retiros. Pero ¿cómo se te ocurre, Eduardo? Obvio, pues, Eduardo, evidente, por supuesto. Ahora, esta política no tiene necesariamente que ver con eso, pero con las AFP hay que terminar, por supuesto, es obvio. Con estas AFP, esta fórmula hay que terminar. ¿Cómo vamos a seguir teniendo un sistema en que ellos se quedan con las utilidades que se quedan, ¿ya? Y la gente tiene pensiones de miseria, así es que eso no existe en ningún país del mundo. Preguntémosle a la gente. La respuesta que da la AFP en esos casos es que la plata que dejan los cotizantes, ellos las trabajan y te entregan. De cada 10 pesos, 6 es la ganancia que ellos han obtenido para ti y que han trabajado con tu plata. Dicen que desde ese punto de vista lo que hacen ellos es bastante relevante, porque tú aportas 40 y terminas llevándote 100. Que las ganancias que ellos tienen son por otro ítem que tiene que ver con las comisiones. Desde ese punto de vista, ¿hay algún sistema mejor o hay una propuesta que administre mejor los ahorros de la gente? Parece que sí, porque si no las Fuerzas Armadas y Carabineros tendrían su plata en las AFP. Ahora, claro, el sistema de las Fuerzas Armadas y FP lo financiamos todos nosotros. Claro, parece que ese es mejor. ¿Pero será viable a nivel de toda la población? Mira, yo creo que la tarea de hoy, contestándote bien honestamente, esta no es una rutina de humor incomprendida de la abuela, la tarea de hoy es el tercer retiro como una fórmula, la única de salvataje de la gente, ¿ya? Es nuestra obligación, es mi obligación. A mí lo único que me interesa es que la gente sepa que hay alguien que la protegió, alguien que realmente se la jugó por protegerlo, alguien a quien no le importó un bledo si eran de izquierda, si eran de derecha, si eran de centro, si eran apolíticos, si habían votado por mí o no habían votado por mí. Alguien que se la jugó por cumplir el rol que en una situación histórica tan grave como la que estamos viviendo, que seguramente no se repetirá en 500 o 1000 años más, una situación tan grave, alguien que intentó proteger y salvar a la ciudadanía, ¿ya? Aparte de eso, yo creo que efectivamente el sistema de AFP debe dejar de existir tal cual como es hoy día y que será la gente la que elija qué sistema quiere. Yo podría decirte algunas de mis opiniones personales que quizás te interesen, como por ejemplo que si eventualmente, ni Dios lo quiera, yo llegara a ser presidenta de la República, lo que haría es reponer esos fondos y que me parece que cualquiera que llegue a la presidencia de la República después de marzo del próximo año, lo que debe hacer es reponer estos fondos que la gente ha tenido que usar del primer y segundo y tercer retiro y cuarto retiro. Estamos hablando de un monto equivalente a la mitad del presupuesto de la nación en un año. Hay distintas versiones respecto de ese cálculo, pero lo que sea, ¿ya? Lo que sea. A mí me parece que efectivamente lo que debió hacer Piñera, lo que debió hacer este gobierno es, en esta crítica situación, haber dado una renta universal familiar para todas las familias chilenas, sin excepción, ¿cierto? Suficiente para poder sobrevivir. Y eso no lo hizo Piñera. Y me parece que el próximo presidente o presidenta, o presidente en el sentido no binario, presidente, ¿ya? Lo que debiera hacer es reponerle estos fondos a las personas. No te dejes engañar. En un nuevo orden, donde la mentira es permitida.